Vamos a repasar en este video los temas que entran en la primera evaluación de carácter formativo. Lo que vamos a hacer es ir viendo los temas de forma relacionada, ¿sí? Porque si bien a lo largo de la cursada los fuimos separando en diferentes capítulos y unidades, obviamente todos estos temas forman parte de un tema principal, ¿sí? Entonces recordamos que se evalúan las unidades 1, 2, los capítulos 5, 6, perdón, y las unidades 4 y 5. Y vamos a ir donde comenzó todo, ¿sí? O donde comienza todo, que es a partir de la observación, ¿sí? La observación, a la cual llamamos dato previo, ¿sí? O datos previos, son esas primeras observaciones que realiza la comunidad científica o que realiza un científico para, a partir de aquello que observa, formular una teoría, ¿sí? La teoría científica es nuestro gran concepto, ¿sí? Es como el concepto principal del cual vamos a ir relacionando todo lo que estuvimos viendo. A partir de la observación que se formula una teoría, pero acá la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo sucede esto? ¿Sí? Es decir, ¿cómo es que de la observación, de esa primera observación, llegamos a formular una teoría? Para esto hablamos de que hay un contexto de descubrimiento, ¿sí? El contexto de descubrimiento es aquel momento en el cual la comunidad científica formula hipótesis, ¿sí? El contexto es hablar de que, bueno, hay un momento en el cual los científicos van a empezar a realizar observaciones y a partir de esas observaciones ir formulando sus diferentes hipótesis y teorías. Dentro del contexto de descubrimiento vamos a tener por un lado el método inductivo, ¿sí? En el cual vamos a decir que para el método inductivo o los que vamos a llamar por este momento inductivistas, las hipótesis se formulan por una inducción, ¿sí? Es decir, se acumulan observaciones en diferentes condiciones y de esas observaciones lo que se hace es detectar una regularidad, algo que se repita, y realizan la inducción, que recordemos que es un tipo de razonamiento en el cual lo que se hace es generalizar, ¿sí? Pasar a niveles de generalización. Entonces, si por ejemplo, en un ejemplo muy simple, si vemos que durante 5 días el sol sale por el este y hacemos una inducción, vamos a decir todos los días el sol va a salir por el este. Esto se pasa del nivel 1 al nivel 2. El nivel 1 es justamente el de los enunciados de observación y el nivel 2 es el de las hipótesis. Lo de los niveles lo vamos a ver con detalle más adelante, pero es bueno recordar esto, que para los inductivistas se pasan de observar una serie de casos y se generaliza, y lo que ellos van a decir en su hipótesis es que siempre se va a dar esto. Un detalle es importante es recordar, ¿sí? Acá, que para ellos los datos y la observación son puros. Esto quiere decir que todos observamos lo mismo de la misma manera y no hay ningún tipo de interpretación. Distinto a lo que pensaban los hipotéticos deductivistas. Recordemos, estamos en el contexto de descubrimiento, estamos viendo cómo es que se formulan las hipótesis. Bien, una posibilidad es lo que planteaban los inductivistas. Del lado contrario, los hipotéticos deductivistas plantean que la formulación de hipótesis se da por un salto creativo. ¿Qué es el salto creativo? Es el momento de imaginación. Es el momento en el cual los científicos inventan, y lo que inventan, vamos a decir, que es conjeturar una entidad teórica, ¿sí? Justamente se llama entidad teórica porque está propuesta por una teoría, ¿sí? Y hablamos de que es una conjetura y que es una creación porque la característica que tienen las entidades teóricas es que no son observables. Entonces los hipotéticos deductivistas lo que están pensando es que más allá de lo que se puede observar, hay ciertas entidades que no se ven, pero que sin embargo generan efectos en lo observable, ¿sí? Entonces, ejemplos muy rápidos que podemos decir, el de la gravedad. Entonces vemos los objetos caer, pero no vemos a la gravedad. Podríamos pensar en algún momento en el ADN. En principio no vemos el ADN, pero el ADN lleva a ciertas determinaciones en nuestras características, en nuestros rasgos. Y
el salto creativo va al nivel 3 porque el nivel 3 es el de las entidades teóricas. También para los hipotéticos deductivistas, el salto creativo puede ir del nivel 1 al nivel 2. Pero ¿por qué para ellos no es una inducción? Porque ellos dicen que cuando uno supone que siempre se va a dar algo, recordemos que el nivel 2 nos habla de esto, en todos los casos se va a dar, ellos dicen que eso también es un salto creativo, porque lo que estamos haciendo es imaginar que siempre va a suceder. Entonces, para los hipotéticos deductivistas, a diferencia de los inductivistas que decían que los datos y la observación son puros, los hipotéticos deductivistas dicen no, no hay datos ni observación pura porque toda observación tiene una carga teórica. Es importante que, aunque esto suene parecido, hay una diferencia de actitud en la cual los inductivistas confían ingenuamente en la observación y los hipotéticos deductivistas no confían en la observación porque saben que cuando observamos se ponen en juego ciertas hipótesis subyacentes. ¿Cuáles son las hipótesis subyacentes? Son las ideas previas que tenemos, son los saberes, son nuestra experiencia, que hace que las cosas las veamos de una manera distinta. Entonces no todas las personas, o mejor dicho, todas las personas podemos ver lo mismo, pero lo podemos interpretar de una manera diferente, de acuerdo a nuestra experiencia. La carga teórica y una carga teórica científica son aquellas teorías científicas que respaldan el uso de un instrumento. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, medimos la fiebre y usamos un termómetro, en el termómetro simplemente lo que vamos a ver es un número, es simplemente un número. Pero gracias a que hay una teoría que respalda el correcto funcionamiento del termómetro, cosa que no lo pensamos porque ya estamos habituados, pero hay una teoría que explica que el termómetro funciona correctamente. Cuando vemos el número que nos indica el termómetro, lo asociamos a una temperatura y lo terminamos asociando a la fiebre, ¿sí? Entonces, la observación tiene carga teórica cuando la carga teórica está asociada a un instrumento, ¿sí? Entonces, mediante el instrumento podemos detectar ciertas entidades con carga teórica, y la observación tiene carga teórica porque hay hipótesis subyacentes, ideas previas que guían nuestra observación.